Buenas noches, te habla Conejo Negro. Hoy te comparto dos relatos ocurridos dentro de la oscuridad que devora los estacionamientos de un par de centros comerciales. Nunca lo habías pensado, pero en lugares como esos también ocurren cosas inexplicables. No perdamos más el tiempo, ponte tus audífonos, apaga las luces y que venga la oscuridad. 1. Nunca te estaciones bajo la sombra. Hay 6 niveles de estacionamiento en esa plaza. La geometría del edificio es vertiginosamente repetitiva. Todas las columnas son idénticas. Todas tienen el frío e impersonal color del hormigón. Cada piso solamente cuenta con una única entrada al centro comercial, cerca del caracol por donde suben los coches. Cada piso es idéntico al anterior y en un principio, cuando construyeron la plaza, ni siquiera había numeración para que fácilmente recordaras dónde habías dejado tu auto. Hacia el fondo de cada nivel se hace más oscuro, más solitario. Casi nadie gusta dejar el coche lejos de la entrada, casi a nadie le gusta caminar de vuelta con las compras y encontrarse en una vacía cámara de piedra donde no sabes si lo que escuchaste fue un eco de tus pasos o un espantoso susurro salido de la oscuridad. El quinto piso es el más lúgubre y tenebroso. No es el más alto, pero el siguiente nivel, el último, está al aire libre. Además, está cerrado al público. Al fondo de aquel piso se encuentra el lugar donde casi nunca hay vehículos estacionados. Es el punto más lejano de la plaza, el más oscuro. Trabajé en ese sitio por más de 12 años. En todo ese tiempo, nunca vi que la administración tuviera intenciones de remodelar, de mejorar los espacios, de hacerlos más atractivos. He de decirte que siempre existe alguien que encuentra una oportunidad donde nadie más la ve. La oscuridad y el silencio lograron atraer parejas que estacionaban sus vehículos al fondo del quinto piso. Personas en situaciones comprometedoras que solo buscaban un poco de intimidad. Grupitos de adolescentes que habrían tomado algún coche sin permiso, fumando y tomando, escondidos a simple vista. En esa parte del estacionamiento vive algo que nunca pudimos identificar plenamente. Encontrábamos vehículos abandonados en ese sitio. No teníamos certeza del momento exacto en el que ingresaba el vehículo, pues en esos años ningún piso tenía cámaras de vigilancia, además de que ni siquiera se registraba la entrada y la salida. Teníamos que llamar a la grúa para que los retiraran después de una semana estacionados en el mismo sitio. Escapa de mi mente la cantidad de ocasiones que sucedió, pero estimo que fueron entre 12 y 15 vehículos en 12 años los que quedaron abandonados al fondo del quinto piso, estacionados bajo la sombra. En todas y cada una de aquellas ocasiones, los vehículos tenían las puertas abiertas y los vidrios abajo. Algunos de ellos incluso habían sido abandonados con todo y llaves. Ese extraño fenómeno tenía que ver con algo que encontrábamos con más frecuencia en los oscuros rincones del penúltimo nivel. Gotitas de sangre, a veces pequeños charcos, salpicaduras en las paredes, rojas manchas de manos que se embarraban en el piso o en los grises muros.
Una madrugada, dándole las vueltas a los pisos de estacionamiento, me encontré a una persona en el lugar más oscuro del 5º piso. Estaba en el umbral que se forma donde se termina la luz. Sin armas y únicamente cargando una macana, daba miedo caminar hacia el peligro. Me acerqué cautelosamente. Esa persona me miraba, sabía que me estaba acercando a ella. Su postura era de alguna manera retadora, no parpadeaba y no se movía. En un momento lo comparé con la columna, que oculta casi también entre las sombras. Me dio a notar que aquella persona era mucho más alta que yo. A medio camino, aquel hombre desapareció en la penumbra. Dio un salto hacia el vacío. Justo lo que no quería, jugar a las escondidas, tener que buscar con la lámpara al extraño o a los extraños, porque en un momento escuché ruidos. Más ruidos que los que podría hacer un individuo y definitivamente muy distintos a los que haría un ser humano. Si tuviera que describirlo, te diría que sonaba como bestias peleándose por un pedazo de carne. Las ganas de continuar, de revisar a fondo, se esfumaron por completo. Encendí la lámpara y apunté hacia las penumbras, pero la oscuridad se tragó esa poca luz y no mostró nada. Me llevé la mano a la frente, hice una cruz y besé mis dedos. Respiré profundo y grité preguntando si había alguien ahí. Nadie me respondió. Se había hecho silencio y lo único que se escuchó después fue el eco de mis gritos. Con mucho temor me hice paso entre las sombras. No encontré a nadie, pero sí encontré un vehículo. Estaba desocupado y estaba encendido. A mi alrededor había columnas que de reojo parecían ser altos y pálidos cuerpos erguidos entre las penumbras. Además, también había una salida de emergencia que llevaba a unas escaleras que nadie había utilizado jamás. Agujeros de ductos de ventilación que nunca fueron instalados. Había espacios que solo el portador de los planos del estacionamiento podría saber para qué eran, a dónde llevaban o con qué conectaban. Varias noches vi a la misma persona vigilando el piso, de pie justo donde se termina la luz. Una de esas ocasiones intenté caminar con la misma seguridad de siempre, sabiendo que al llegar ahí no iba a encontrar a nadie. Llegando a la zona más oscura, no había vehículo alguno. Apunté a derecha e izquierda, al frente, hacia las esquinas. Por primera vez en todo ese tiempo, lancé el círculo de luz hacia el techo. Ahí estaba. Había en el techo rectángulos hundidos, huecos formados por las vigas. Estaba esa criatura aferrada al techo. El rostro tenía relucientes ojos en blanco. Esa boca no tenía labios, pero sí una diabólica sonrisa que mostraba horribles colmillos. Era algo monstruoso. Cuando le apunté con la lámpara y lo vi aparecer en la oscuridad, me sobresalté. Retrocedí sin dejar de apuntarlo. La criatura se estremeció y sus hombros presionaban los bordes del hueco en la pared. Se llevó las manos al rostro y con ellas se lo cubrió, solo dejando un espacio para que sus ojos siguieran mirándome. Pensé que se lanzaría sobre mí en cualquier momento. En un inesperado instante, la luz de mi lámpara parpadeó.
El intermitente destello aparecía y desaparecía. La criatura cambiaba de forma con la luz. El costillar y la espina parecía que rasgarían la piel y saldrían a la superficie. Azoté la lámpara contra la palma de mi mano para que dejara de parpadear la luz. Por momentos se hacía completa oscuridad y era entonces cuando sentía que recibiría el primer zarpazo, la primera dentellada. Sin poder hacer que la linterna volviera a funcionar con normalidad, caminé de espaldas hasta que salí de las penumbras. Mientras la luz parpadeaba, pude ver que no solo en el techo y que no solo era una criatura. Detrás de las columnas había más como esa cosa que me miraba desde lo alto. La mañana siguiente platiqué con uno de mis compañeros, uno de los que se quedan a cuidar el interior del centro comercial. Me dijo que los empleados del cine lo han visto también, los que se quedan muy noche y salen por la puerta trasera del establecimiento, la que da al estacionamiento. Entre los empleados de la plaza hay un acuerdo, una regla no escrita, pero que se sigue con rigor. Nunca estacionarse bajo la sombra. La siguiente historia se empata con un crimen real. La descripción del suceso podría perturbar a personas susceptibles o sensibles. Se recomienda discreción. 2. Abandonado a mitad de la noche. Dieron las 12 de la noche en el radio reloj. La transmisión se interrumpió abruptamente y el himno nacional comenzó a sonar con un volumen bajo. A lo lejos, la entrada del supermercado, la entrada a la plaza, una tienda de ropa, 4 restaurantes, el banco, la lavandería y una estética. Eso y 850 lugares de estacionamiento forman el paisaje que se muestra a través de la ventana de mi cubículo. Pasadas las 12 de la noche, sonó la alarma de un vehículo que se había quedado a pernoctar en la zona D del estacionamiento. Las luces prendían y apagaban, iluminando por momentos el interior de la lavandería. Las grandes máquinas, los cristales relucientes, los centenares de prendas colgando del techo. La alarma del vehículo se detuvo luego de un par de minutos. Mientras eso sucedía, me quedé atento, mirando desde la ventana, esperando encontrar algún sujeto, alguna persona rondando el vehículo. La segunda vez que sonó la alarma del coche, me pareció ver a alguien asomado desde el interior de la lavandería. Aparecía y desaparecía según iba y venía la luz de los faros que apuntaban al interior del local. Cuando se volvió a hacer silencio, en el estacionamiento se instaló una oscuridad total. En algún momento se apagaron los postes de luz de la extrema derecha. La zona D del estacionamiento se perdió al interior de la noche. Esa aparente tranquilidad me puso a pensar en la persona que había visto en la lavandería. Había una regla puesta por la administración de la plaza para no permanecer en los establecimientos después de cierta hora. Aquella persona, además, estaba aprovechando la oscuridad para cualquier cosa que estuviera en sus planes. Caí en cuentas después de unos minutos que podría tratarse de un robo. La alarma se encendió cuando yo estaba a unos pasos del vehículo. Me tomó por sorpresa y me hizo soltar un grito de espanto. Las luces volvieron a mostrar a un hombre mirando del otro lado del cristal que iba del piso al techo.
Estaba imperturbable, con la cabeza inclinada a un lado y la frente mirando al cielo, pero sus ojos apuntaban hacia mí. Recuerdo que ese fue el preciso instante en que me di cuenta que me había metido en problemas, o mejor dicho, el momento en que los problemas me encontraron. Traté de ignorar el molesto sonido de la alarma del vehículo, pero era imposible concentrarse con tal escándalo. Estaba a no menos de 10 metros de la lavandería. Fue entonces que vi con claridad la escena. A un lado de aquel hombre había un cristal entero reventado a sus pies. Desde lo lejos era imposible notarlo, ya que todo el vidrio se había desprendido de su marco. Eso me provocó escalofríos. Se trataba de un robo, de una intrusión, pero lo aterrador, sin embargo, era la actitud de aquella persona. No se movía ni un poco. La alarma del coche se apagó y solo quedó la luz de mi lámpara, además de un silencio espantoso. Entre penumbras y mientras alumbraba el hueco en el aparador de la lavandería, escuché que la cabeza del hombre se azotó contra el cristal. Moví inmediatamente la luz de la lámpara hacia su dirección. Ya estaba un poco más cerca y entonces lo noté con claridad. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto antes? El hombre apenas tenía los pies tocando el suelo. Las puntas descansaban sobre el piso, pero los talones ni siquiera rozaban la superficie. Aquel desafortunado hombre colgaba de una soga que bajaba del techo. Estaba muerto, tenía el cuello destrozado y un enorme moretón donde la cuerda apretaba. En sus manos sujetaba la llave electrónica de un vehículo, precisamente el que había estado sonando su alarma. Me quedé a observar la escena unos segundos más para levantar un reporte inmediato a la policía. Entonces, la mirada del hombre cambió. Seguía estando muerto, eso me quedaba claro. La sensación de que estaba frente a un cadáver era certera y no se iba. Pero de pronto los ojos inertes me siguieron, me miraron. La mano se levantó un poco y los dedos presionaron el botón de la llave. El coche hizo estallar su alarma una última vez. La escena era más aterradora esta ocasión. Volví corriendo al módulo y llamé a la policía. Cuando llegaron las patrullas, encontraron con que se había tratado de un robo al negocio. Encontraron un arma en el vehículo, entre otras cosas. Lo que nunca supieron es por qué se ahorcó a aquel hombre, pero de él era el coche, y cuando yo lo encontré ahorcado, tenía un par de horas de muerto. Por lo que, además de aterrador, era inexplicable cómo era que seguía haciendo que se activara la alarma de su coche. Tal vez para avisarle a alguien del inexplicable accidente, de su aterradora muerte. Quiero recordarte que el canal de ASMR volvió a la vida. Desde la última pausa hemos compartido 2 relatos sensoriales en los que se visita una clínica abandonada. Este próximo miércoles se estrena la tercera parte de la excursión a Chernobyl. Te dejo el enlace al canal arriba, abajo y a un lado. No dejes de suscribirte, estaremos publicando un video cada semana. Nos escuchamos el próximo martes con un estreno más. No te lo pierdas y no olvides que los domingos tendremos un chat en vivo antes y durante el estreno en
Alguien te observa en la oscuridad.